Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hace 100 años, en 1925, Charles Chaplin estrenó La Quimera del Oro, una película que a día de hoy continúa siendo un gran clásico de la historia del cine, una película que continúa siendo imprescindible y que se hizo con pocos métodos, porque por aquel entonces el cine pues arrancaba, pero sí que es cierto que en 1925 Hollywood ya se había consolidado como la capital mundial del cine y las estrellas, como Chaplin, estaban consideradas mitos vivos. Chaplin era un prodigio en su época, veía cosas que nadie más veía y también se intentaba desmarcar de los otros cineastas haciendo un cine muy riguroso y así lo hizo, así demostró hacerlo con muchas de sus películas y con esta en especial de La Quimera del Oro, de la que hoy voy a hablar en motivo de su 100 aniversario. A diferencia de otros cineastas que también lo hacía muy bien, Chaplin era perfeccionista y meticuloso. Mientras otros cineastas hacían películas muy a menudo, muy constantemente, cada año, cada medio año sacaban películas, Chaplin se tomaba su tiempo para trabajarlas, para reflexionarlas, para modificar las cosas, y así se puede ver en su filmografía. El Chico en 1921, Una mujer en París en 1923, en 1925 esta de La Quimera del Oro, pero luego ya tardó 3 años en hacer El Circo, 3 años más en 1931 en hacer Luces de la ciudad, 5 años en 1936 presentó Tiempos modernos, 4 años para hacer en 1940 el Gran Dictador, y el resultado de trabajar a lo largo de tantos años en una sola película pues era algo brillante, una película, una historia capaz de hacer reír obviamente al espectador, pero también muy capaz de transmitir reflexiones muy contundentes y mensajes muy potentes también al espectador, y así se ve en La Quimera del Oro, que es una mezcla perfecta de entretenimiento masivo y arte serio. Con La Quimera del Oro hizo reír y llorar a un público que aún sanaba las heridas de la Primera Guerra Mundial, que se había terminado 6-7 años atrás. Aún había, por lo tanto, aquellas tensiones sociales, aquella reconstrucción económica y una fuerte migración. Lo que necesitaba el público era ir a ver películas, a reír con ellas, pero Chaplin, además de hacerlos reír, también les hacía reflexionar, transmitir algo, aunque sea algo, y en este caso La Quimera del Oro es obviamente un canto a la esperanza y a los sueños imposibles. El final de la película es nada más y nada menos que una sátira a todo el sueño americano. Está claro que en 1925 se estaba en una etapa, una época de exceso y frivolidad, y Chaplin con La Quimera del Oro pues hizo una historia que nos habla por un lado de miseria, porque es una historia de miseria, pero también por otra parte es una historia que está llena de esperanza y de dignidad humana, y lo reflejó todo esto con humor y ternura, además con esta lucha del ser humano por sobrevivir en un caos, en medio de la nieve, en medio de las tormentas de nieve, la de sobrevivir, la de conservar su humanidad, incluso en los entornos más hostiles. Una película que por aquel entonces también fue innovadora técnicamente, porque si ahora pues lo que hizo Chaplin en 1925 pues lo vemos como algo pequeño técnicamente, por aquel entonces significaba algo gordo, porque usó por primera vez maquetas para hacer la película, usó efectos especiales con nieve, y por lo que hace el personaje de Charlotte, que lo acompañó casi a lo largo de toda su vida, pues la elevó, digamos, a esta figura de bufón
a un héroe trágico. Y La Quimera del Oro tiene escenas icónicas que ya son historia del cine y seguro que si os las ponen las sabréis identificar, especialmente el baile con los panecillos. Es espectacular esta escena, que se dice que Chaplin pues tardó días en lograr el efecto deseado, y en cierta manera es una escena que refleja estos sueños imposibles, la escena esta de los panecillos, con el calor del hogar, haciendo una cena de Navidad pues con amigos, con gente, pues una película, una escena que transmite esto. Otra escena icónica es la de cuando se come junto a su compañero el zapato. Es ya icónica también, un zapato que estaba hecho de regaliz, no se estaban comiendo un zapato, sino que se estaban comiendo un zapato hecho de regaliz. Chaplin por esto también era un prodigio. La película se estrenó en 1925, pero luego se reestrenó unos años más tarde. En 1942 lo hizo con nueva música y una narración hecha por el propio Chaplin, y de hecho esta es la película con esta narración que podéis ver en Filmin, que está en este sentido, o sea, que es una película realmente que se hizo en época de cine mudo, pero que en 1942 Chaplin dijo, pues le meto algo de narración a esta historia y él te la explica tal y como fue, en una película que ha perdurado durante estos 100 años, y una película que aún enseña cosas a día de hoy. Una de ellas es que la simplicidad visual puede contar historias complejas, perfectas, con mensaje, con reflexión, y no solo esto, que también las historias de cine mudo también pueden contar historias muy potentes, o sea, sin diálogos se pueden contar historias potentes, como hizo Chaplin con La Quimera del Oro o con muchas otras películas que hizo también él, El Chico, Tiempos Modernos, Luces de la Ciudad, una batería de películas que ya son historia del cine. Otra de las cosas que nos enseña hoy en día es que el humor no está reñido con profundidad, y que también Chaplin hablaba de temas eternos, hablaba del amor, de la dignidad, de la pobreza, de la esperanza, de muchos temas que son eternos y que se tratan muchas veces en muchas películas, pero que Chaplin era un prodigio y los trataba de una manera muy natural, muy simple y muy compleja a la vez, para transmitir este mensaje tan impactante que hoy en día aún perdura cuando ves estas películas suyas, no solo la Quimera del Oro, sino todas las que hizo. Era un prodigio y uno de los mejores cineastas de la historia, y seguro que muchas películas querrían lograr lo que logró Chaplin en su época, pero si llegan a una cuarta parte de lo que hizo Chaplin, pues ya se pueden dar por satisfechos, porque realmente Chaplin era un director espectacular. ¿Vosotros qué pensáis? ¿El cine de Chaplin continúa vivo y aún tiene cosas que contarnos? Os leo aquí en los comentarios, me gusta conocer vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta película de La Quimera del Oro? ¿Es la mejor de Chaplin? ¿Cuál es para vosotros la mejor de Chaplin? Aquí abajo en los comentarios os leo a todos, os respondo también, me gusta mucho conocer vuestra opinión. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle a like, este vídeo del repaso de los 100 años de La Quimera del Oro. Si os gusta cómo hago estos vídeos también de análisis, de críticas más clásicas, digamos, no dudéis en suscribiros a Cámara y Acción si aún no lo habéis hecho, y nosotros nos vemos muy pronto. ¡Salud! ¡Y cinema!